Jorge Messi, el hombre detrás de la leyenda. Hay nombres que quedan grabados para siempre en la historia. Lionel Messi es uno de ellos. Un hombre que conquistó el fútbol mundial, que levantó la Copa del Mundo con Argentina y que durante más de 2 décadas hizo cosas dentro de una cancha que parecían imposibles. Pero antes de ser Messi, antes de Barcelona, antes de los títulos, antes de las noches mágicas y de millones de personas coreando su nombre, hubo un padre. Su nombre era Jorge Horacio Messi, y esta es su historia. Jorge Messi nació el 1 de enero de 1958 en Rosario, Santa Fe. Mucho antes de que el apellido Messi se convirtiera en una marca mundial, Jorge llevaba una vida completamente diferente. Era un hombre de familia trabajador y alejado de las cámaras. Junto a Celia Cucitini formó una familia con 4 hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Jorge trabajó durante años en la industria siderúrgica y llegó a desempeñarse como supervisor o jefe de sección en Acindar. Era un hombre acostumbrado al trabajo y a las responsabilidades. Pero dentro de aquella familia rosarina había algo que ocupaba un lugar especial: el fútbol. Lionel nació el 24 de junio de 1987 y desde muy pequeño comenzó a mostrar algo diferente. La pelota parecía formar parte de él. Con apenas 4 años comenzó a jugar en Grandoli, un pequeño club de barrio de Rosario. Después llegaría Newell's Old Boys, y fue allí donde aquel niño pequeño comenzó a llamar la atención. Jorge observaba, acompañaba, y poco a poco empezó a comprender que su hijo podía tener algo extraordinario. Pero el camino hacia el fútbol profesional no iba a ser sencillo. Lionel tenía un problema de crecimiento y necesitaba un tratamiento médico. El tratamiento era costoso. Para una familia trabajadora como los Messi, representaba un enorme desafío. Y entonces apareció una decisión que cambiaría para siempre la historia de aquella familia. Europa, Barcelona. A los 13 años, Lionel viajó con su padre a España para probar suerte en el FC Barcelona. No era una decisión sencilla. Era dejar atrás Rosario, la familia, los amigos, la infancia, todo lo conocido. Jorge tomó el riesgo y se quedó junto a su hijo. El resto de la familia regresó posteriormente a la Argentina, mientras Jorge permaneció acompañando a Lionel durante aquella etapa decisiva. Barcelona aceptó hacerse cargo del tratamiento que necesitaba el joven futbolista. Y así comenzó una historia que terminaría cambiando para siempre la historia del fútbol. Pero detrás de aquel niño que empezaba a entrenar en la Masía había un padre que negociaba, que acompañaba, que tomaba decisiones, que protegía a su hijo y que también tuvo que aprender a moverse en un mundo completamente desconocido. El niño de Rosario comenzó a crecer y con él creció también el apellido Messi. Lionel pasó de ser una promesa a convertirse en una estrella. Después llegó el primer equipo del Barcelona. Los goles, los títulos, los balones de oro, las noches inolvidables y finalmente la selección argentina. Pero mientras el mundo veía a Lionel Messi convertido en una superestrella, Jorge continuaba ocupando un papel fundamental detrás de escena. Durante años fue representante y hombre de confianza de su hijo. Participó en negociaciones y en decisiones relacionadas con su carrera. Pero la historia de Jorge Messi también tuvo momentos difíciles. Uno de ellos fue el conflicto tributario que enfrentó junto a Lionel en España. La justicia española investigó la gestión de los ingresos relacionados con los derechos de imagen del futbolista. En 2016, Lionel Messi y Jorge Messi fueron condenados por delitos contra la hacienda pública. Jorge recibió una condena de prisión y multas en calidad de cooperador necesario. Finalmente, la pena de prisión no implicó su ingreso efectivo a una cárcel. Fue uno de los capítulos más complicados de la historia familiar. Pero Jorge continuó al lado de Lionel. Pasaron los años. Barcelona, París, Miami, la selección argentina. Y finalmente llegó el momento que millones de argentinos esperaban. Qatar 2022. Lionel Messi levantó la Copa del Mundo. Argentina era campeona del mundo. Y entre las personas que habían visto aquel sueño desde el principio estaba Jorge, el padre que había acompañado al pequeño Lionel en Rosario, el hombre que había viajado con él a España, el que había estado en los momentos buenos y también en los difíciles, el que había visto al niño convertirse en leyenda. Pero la vida también tiene un último capítulo. Durante 2026 comenzaron a conocerse públicamente las preocupaciones por el estado de salud de Jorge Messi, y el mundo comenzó a mirar hacia Rosario, hasta que llegó la noticia que nadie quería escuchar. Jorge Horacio Messi murió el 7 de agosto de 2026, a los 68 años, en su ciudad natal. La noticia provocó una enorme conmoción. El fútbol argentino lo homenajeó.
La Asociación del Fútbol Argentino dispuso un minuto de silencio y el uso de brazaletes negros en los partidos. Newell's Old Boys, Barcelona y numerosas instituciones del fútbol expresaron sus condolencias. Porque Jorge Messi ya no era solamente el padre de Lionel, era parte de la historia que ayudó a construir al jugador que cambió para siempre el fútbol argentino y mundial. Hay una frase que podría resumir su vida. Detrás de una leyenda, muchas veces existe alguien que nadie ve, alguien que acompaña cuando todavía no hay fama, alguien que sostiene cuando aparecen las dudas, alguien que toma decisiones cuando todo parece incierto. Para millones de personas, Lionel Messi es el campeón del mundo, el capitán, el ídolo, la leyenda. Pero para Jorge, siempre fue simplemente Leo. Aquel pequeño rosarino que corría detrás de una pelota, aquel niño que necesitaba una oportunidad, aquel hijo por el que decidió cruzar el océano. Y quizás esa sea la parte más importante de esta historia, porque antes de que el mundo conociera a Lionel Messi, Jorge Messi ya conocía al hombre que podía llegar a ser. Hoy Jorge ya no está, pero cada vez que Lionel Messi vuelva a tocar una pelota, cada vez que un niño rosarino sueñe con llegar lejos, y cada vez que alguien recuerde cómo comenzó la historia del mejor futbolista argentino de una generación, también aparecerá, aunque sea en silencio, la figura de su padre, Jorge Horacio Messi, el hombre que estuvo detrás del sueño, el padre de Leo y una pieza inseparable de la historia de Lionel Messi. Que en paz descanse.